Mona Lisa, muy buenas noches a todos ustedes que nos sintonizan a través de este Entre Noticias cibernético. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me gustó de esta canción que nos ha presentado Mona Lisa. Me gustó eso de que la democracia ya no sea ficticia. Hasta rima, Mona Lisa, que la democracia ya no sea ficticia. Es un buen Así es. concepto, ¿no? ¿Cómo estás, Mona Lisa? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues fue Byron Barranco, uno de los cantautores mexicanos, un jarocho de corazón muy alegre, pero con mucho contenido social. Muy bien, bueno, pues gracias aquí a Mona Lisa. Bueno, Andrés Eloy Martínez, el diputado, ya es marchante, ya lo tenemos invitado aquí constantemente a Entre Noticias Cibernético. Pero vamos a tener también a Jesús Ramírez Cuevas. Mona Lisa, ¿quién es Jesús Ramírez Cuevas? Dile a nuestra audiencia. Bueno, mira, ya están aquí con nosotros, los hemos integrado. Yo les quiero agradecer muchísimo. Un saludo muy cordial. Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, buenas noches. Hola, Mona Lisa, don Rubén, muy buenas noches, como siempre. Muy buenas noches, don Andrés Eloy Martínez, tengo que agregarle el don. ¿Luego? Claro, sí, gusto saludarles a ambos y al auditorio. También está con nosotros Jesús Ramírez Cuevas, él es secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. O sea que Chucho Ramírez, no confundirlo con el entrenador de fútbol, ¿verdad? Chucho Ramírez. No es el caso. No es el caso. ¿Qué tal, no, Rubén? ¿Cómo estás? Perdón el chascarrillo. Buenas noches, acá desde Los Ángeles. Jesús Ramírez. Adelante, Mona Lisa. También está con nosotros ya Pedro Miguel. Buenas noches, Pedro. Mona Lisa, buenas noches. Diputado Martínez Rojas, buenas noches. Jesús, Rubén, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches, Pedro Miguel. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. A las 11:15 ya se integra también Paco Ignacio Taibo. Él se va a integrar por teléfono. Bueno, pues empezamos, Rubén, con el diputado. Muy bien, gracias. Mira, antes de pasar con el diputado, les quiero recomendar un libro que en mi último viaje, no mi último, espero que no sea el último, mi viaje más reciente a la Ciudad de México, me encontré por ahí y lo compré, se llama México Desbancado. Causas y consecuencias de la pérdida de la banca nacional, de Wesley C. Marshall. Resulta que Wesley C. Marshall es profesor investigador de tiempo completo del área de Economía Política del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es interesantísimo el libro, lo estoy leyendo, México Desbancado. O sea, nos quedamos sin banca dentro de todo este proceso privatizador, donde prácticamente ya no más falta la cuestión del petróleo, el agua, a ver si no privatizan como en Bolivia el agua de lluvia, y no es broma. En Bolivia, antes de Evo Morales obviamente, hay un documental que se llama Corporations o Corporación, y ahí viene cómo habían privatizado el agua de lluvia. Ya platicaré con el diputado, con Pedro Miguel, con Jesús y más adelante con Paco Ignacio Taibo acerca de este México a la venta, México privatizado, y que se está dando la pelea por parte de muchos protagonistas en México. Entonces, si ya está Pedro Miguel y ya está Jesús y ya está el diputado, entonces, ¿qué les parece si hacemos una especie de mesa redonda cibernética y empezamos con los temas? No sé si han visto una entrevista que yo le hice el 8 de septiembre cuando Andrés Manuel López Obrador convocó bueno, iba a ser en el Zócalo, no se pudo en el Zócalo, lo hicieron allá en Avenida Juárez, y entonces iba yo caminando por ahí y me encontré a Gerardo Fernández Noroña. Le hice una entrevista que la subí ayer la subí, y hasta hace rato llevaba ya 109,000 vistas. Gracias. Bueno, en esa entrevista con Gerardo Fernández Noroña, yo le pregunto, porque escuché mucho eso en México por allá de mucha gente preocupada por el tema. No sé qué tengan en su cabeza al expresar el riesgo de una guerra civil, no sé qué tengan, pero se lo pregunté a Gerardo Fernández Noroña y dio puntos de vista interesantes de por qué él sí ve un riesgo potencial, pues, de guerra civil en México. Pues les quisiera yo hacer esa pregunta a todos ustedes, no sé quién quiera empezar. Vamos a empezar pues con el diputado Andrés Eloy Martínez. Diputado...
Perdón que interrumpa, ya está aquí Paco Ignacio Taibo. Buenas noches, Paco. Paco, ¿andas por ahí? ¿Nos escuchas bien? Bueno, si quieres, arreglamos lo técnico y vamos con el diputado Andrés Eloy Martínez para que nos dé su opinión. ¿Usted ve ese riesgo, diputado, potencial en México? Aunque habría que definir qué se entiende por guerra civil, porque vaya, habría que definirlo, ¿no? Sí, definitivamente creo que sí existe esa posibilidad. Ya en una anterior charla con usted recordará que sí, coincidíamos precisamente en esa terrible posibilidad que bueno, sería una situación desde luego extrema. Yo también le comentaba que para términos prácticos pues estamos viviendo una especie de guerra civil, si bien no como con un frente común, pero sí distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional, con diferentes movimientos que han incluso en algunos casos conducido a situaciones muy difíciles, como en Michoacán, con las guardias comunitarias, con las protestas que tenemos aquí en la Ciudad de México, las protestas en otras partes del país. Yo creo que ahí se está ya prefigurando esta situación que desde luego no sería la que, bueno, que consideramos no sería el camino para solucionar los problemas en México. Para porque nada, no sería el camino, segurísimo que no sería el camino. Definitivamente no en las condiciones actuales en las que se encuentran muchos de estos movimientos. O sea, no, las situaciones son diferentes a las que se vivieron, por ejemplo, durante la Revolución Mexicana. Y no solamente me refiero al ámbito local, al ámbito de la historia de México, sino al ámbito internacional, que influyó mucho en la Revolución Mexicana, y no hablemos ya de la independencia de México. En este momento la situación es distinta, incluso el desarrollo tecnológico es diferente, y bueno, yo creo que nos enfrentaríamos si de ocurrir esto, nos enfrentaríamos a una guerra civil en donde no llegaríamos, yo creo que a una situación de feliz término de la conclusión de una revolución de beneficio de todos, por lo menos no con las condiciones actuales. Pero una vez más, el riesgo sí lo ve, o sea, no está loco Fernández Noroña al pensar que el riesgo existe. No, de ninguna manera. Se percibe claramente un gran malestar social, comentarios de diferentes ciudadanos con los que yo he tenido contacto que están dispuestos a ello, a tomar las armas que en muchas ocasiones pues no tienen a disposición. A eso me refiero con algunas de estas limitaciones, ¿no? Durante la revolución, durante la independencia, pues había un tráfico de armas. Hay armas, pero del lado de la delincuencia organizada, pero del lado de algún movimiento social hasta este momento no lo hay. Y claro, desde luego, repito, no sería lo ideal enfrentar mexicano con mexicano, pero la situación de decisión de los ciudadanos de enrolarse en una de confrontación armada, sí la veo. Definitivamente sí existe esa posibilidad. Diputado, ¿usted qué piensa de lo que propone Gerardo Fernández Noroña? Una desobediencia civil, y por desobediencia civil él está diciendo justamente para evitar la violencia y la represión de salir y en un momento dado enfrentarse a la policía o a los aparatos estatales del Estado. Entonces él dice no salir, no comprar, no ir a la escuela, etcétera. Escucho personas que simpatizan con el tema y otras que dicen es una reverenda tontería. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? Yo opino que es uno de los caminos. Concuerdo en que la desobediencia civil que ha ocurrido en otras partes de la historia está grande, ha tenido y ha dado resultados. Ahora aquí el asunto y el problema que yo veo es cómo convencer a más allá de los militantes, que son millones, eso sí hay que decirlo, millones de inconformes que estarían dispuestos a hacerlo, a los restantes millones que tendrían que unirse para que esto tuviera algún efecto, sobre todo al principio económico, ¿no? Que eso es lo que más les duele al sistema, porque por eso velan, ¿no? Por los grandes intereses económicos, por la bolsa de valores, por la estabilización, entre comillas, de la macroeconomía, que sería la primera afectada en una situación de desobediencia civil como la que plantea interesantemente el exdiputado Noroña, en el sentido de que, bueno, habría que paralizar al país de manera pacífica, ¿no? Incluso con algunos otros eventos de resistencia civil o de desobediencia civil que ha planteado incluso el movimiento de los maestros magisterial, de la CENTE, que incluso ha llegado a bloquear aeropuertos, etcétera. Aún sigue siendo pacífico, aunque es una situación un poco más tensa en cuanto a la decisión de las autoridades de reprimir
este tipo de movimientos, pero yo creo que es uno de los caminos que podría adoptarse. El obstáculo, insisto, sería convencer a más mexicanos de que unidos de esta forma, como lo plantea Noroña, podría haber un resultado sin necesidad de inmiscuirnos todos en una guerra, una confrontación violenta armada. Entonces yo creo que es uno de los caminos. Ahora hay que convencer a los demás, a muchos millones de mexicanos, para que se unieran a este tipo de estrategia. Pedro Miguel, te saludo nuevamente, buenas noches. ¿Tú qué opinas de todos estos temas, Pedro? Ya hablaremos más adelante del grito que diste con Paco Ignacio Taibo, comparándolo con el de Enrique Peña Nieto, y hablaremos también de la noticia del día de hoy, donde tengo entendido que Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, el obispo Raúl Vera, el padre Miguel Concha, ambos dominicos, ¿quién más? Hay otras personas ahí que están convocando a la unidad, pues, para defender el patrimonio de los mexicanos, lo que queda, ¿no? En este caso el petróleo, y estar en contra de las reformas. Hablaremos de eso, pero primero, ¿qué opinas de esta cuestión? Porque ha generado muchos comentarios lo que me dijo Noroña, y también ayer lo entrevisté en vivo en KPFK, en mi programa Contragolpe, y hablamos del tema. ¿Tú qué opinas? Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, yo creo que la guerra civil ya está instalada entre nosotros. Ya está instalada. Las guerras civiles no son necesariamente entre bandos políticos puramente dichos. Entran ahí toda suerte de facciones políticas, delictivas, etcétera. Y además hay un factor que me hace pensar que estamos en guerra civil, que es que las guerras civiles suelen ser grandes provocaciones en nuestros días por parte de los mercaderes de la muerte. Exacto. Y a mí me parece muy claro el sostenido empeño de Estados Unidos por desestabilizar a México. Es decir, Bush hijo, Bush Jr., descubrió que que destruir un país es un gran negocio, en Afganistán y en Irak. Y es un gran negocio, pues, porque te sueltan un presupuesto de cientos de miles de millones de dólares, y si te quedas con un margen de 50 centavos por refresco que toma cada soldado, pues ya hiciste fortunas, ¿no? Como bien lo sabe Dick Cheney. Ahí está Halliburton, ahí está Blackwater, etcétera. Y esas están operando en México. Tenemos un enorme mercado de armas, de radares, de drones, de blindajes, de guardaespaldas, de mecanismos de espionaje, etcétera, etcétera, ¿no? Mi primera reflexión es que la guerra civil ya lograron hacerla, pues si estamos teniendo 30 muertos diarios. Yo creo que el eufemismo de llamarle balaceras a cosas que son combates es algo muy desinformador. Y la diferencia entre una cosa y otra es que las balaceras son con armas livianas y los combates son con artillería. Y tanto el ejército mexicano y la Policía Federal como los delincuentes pues tienen artillería, tienen misiles, tienen lanzagranadas. Pero esta guerra civil que tú planteas se presenta como una lucha en contra del crimen organizado, del narcotráfico, no una guerra civil en cuanto a grupos antagónicos que están buscando la toma del poder. Así es, ¿no? Sí, Rubén, pero el hecho es que los grupos delictivos, que yo ya no sé a quién llamarles delictivos y a quiénes no, por cierto, ¿dónde está la frontera? Porque sí hay un cártel de Sinaloa, hay un cártel de Los Pinos, hay un cártel, vamos, por Dios. El hecho es que esos grupos delictivos tienen un control territorial y tienen bases. Mira, la estimación de la Defensa de México es que el narco crea 500,000 empleos directos. Y el Observatorio Europeo sobre las Drogas consideraba que la cifra era de 1.5 millones de empleos directos. Es decir, tienen territorio y son un sector de la economía, son la segunda fuente de divisas del país después de las exportaciones petroleras, por encima de las remesas. Y si son entre 500,000 y 1 millón de personas, pues estamos hablando de guerra, sí, y de guerra civil, ¿no? Una guerra civil confusa como todas las guerras civiles, pues vean lo que pasa en Siria. ¿Quién es quién, no? Claro. ¿Cómo están las alineaciones? Pues no lo sabemos. La confusión es parte del negocio. Les informo que ya tengo a Paco Ignacio Taibo II. Paco, buenas noches. Buenas noches. ¿Lo escuchan bien? Sí. Ah, muy bien. Perfecto,
un saludo acá desde Los Ángeles, Paco. Muchísimas gracias por sumarte a este Entre Noticias Cibernético. Entonces, ¿quieres agregar algo sobre ese tema, Pedro Miguel, antes de pasar? Yo creo que me doy cuenta bien. Lo que pasa es que hay Hasta ahí me quedo. problemas de lenguaje para llamar a las cosas. Y entonces a veces se confunde o se vuelve más caótica la conversación. Y forma parte de toda esta destrucción del lenguaje que se ha producido en estos últimos años, ¿no? Cuando los neoliberales salvajes del peñanietismo hablan de modernidad, pues dices, caray, suena más bien a saqueo, ¿no? ¿No? Entonces tenemos un proceso de distorsión del lenguaje y hay a veces poca precisión de nuestra parte en definir las cosas. Necesitamos nuevos para cosas nuevas. Bueno, en ese sentido te pregunto concretamente, Pedro Miguel me dice que de alguna manera el concepto guerra civil ya está instalado en México. Fernández Noroña me decía, hay riesgo de guerra civil en México. ¿Qué dice Paco Ignacio Taibodos? El riesgo siempre está presente en una sociedad bajo tremendas tensiones, donde se están acumulando agresiones antipopulares de gran magnitud desde hace mucho tiempo. Una sociedad que no tiene despliegue por el lado electoral, porque los fraudes se repiten con absoluta y sistemática fuerza, pues siempre estás bajo la tensión de la explosión. Si a esto le añades el repotenciamiento del narco a partir de la absurda guerra de Calderón, pues más todavía. Sí está. Pero de eso a decir que estamos al borde, yo creo que es exagerado. Es exagerado. No, él no decía estamos al borde, decía hay riesgo, y él plantea un método. De hecho, te hago la pregunta a ti, que estuviste el 8 de septiembre allá en lo de Andrés Manuel López Obrador, Morena. Él decía que, y me lo dijo mucha gente, entre ellos él, que hubieran esperado de Andrés Manuel López Obrador algo más concreto y no volver a citar para otra marcha, que sería la del domingo. De hecho, te pregunté eso para un programa especial que estoy haciendo. Pero él decía, se requiere de algo que es desobediencia civil. Él plantea desobediencia civil como algo, incluso para evitar brotes de violencia y de represión por parte de personas que se opongan a las privatizaciones y a las reformas de Peña Nieto. Sí, lo que ocurre es que tenemos que concretarlo. Yo creo que la estrategia de Andrés tiene elementos lógicos, no está sacada de la nada. Andrés está concibiendo un movimiento que se va acumulando lentamente y que reconstruye la gran base electoral que tuvo. Entonces los ritmos de este movimiento pues van a como ellos quieren, no como uno quiere. Evidentemente se está sumando. Morena ha crecido de una manera enorme en los últimos meses, cerca ya del 500,000 de afiliados, pero va construyéndose y mucha gente que entra por primera vez al movimiento. Por otro lado, la irrupción tremenda del movimiento magisterial y la focalización de la lucha en la Ciudad de México y en otras 2 o 3 ciudades del país introduce otro ritmo paralelo al movimiento. Parece que el problema es hacer coincidir todos estos movimientos contra la reforma. Las reformas, o las mal llamadas, otra vez tenemos un problema de lenguaje, reformas las de Juárez, es una broma, ¿no? Son contrarreformas, claramente, destinadas a pulirse, ¿no? A eliminar los contenidos más progresistas de la Constitución de 17 y darle entrada al gran capital transnacional vinculado a los corruptos de siempre y a las grandes empresas mexicanas que se han hecho millonarias en el proceso del neoliberalismo de estos últimos 25 años. Entonces así la cosa. El gran problema es construir una unidad de todos aquellos que están contra las reformas y impedir que se vuelvan luchas cada una por su lado, enfrentadas, que le permitan al gobierno maniobrar de un lado a otro, ¿no? Negociando. Yo creo que en ese camino deberíamos ir y en cierto sentido vamos, ¿no? A veces pediríamos o nos pediríamos más velocidad en los hechos, menos sectarismo, menos fraccionalismo de izquierda, pero el movimiento está mandando señales inequívocas de que el problema es la unidad y la construcción de un frente único contra la reforma. Bueno, en ese sentido precisamente hay una noticia importante, yo la leí en sinembargo.com y me gustaría que la comente Jesús Ramírez Cuevas, precisamente de Morena. Jesús, la noticia es que Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador
el obispo Raúl Vera, quien yo conozco desde 1973, Dominico él, Miguel Concha también, entre otros, están haciendo una convocatoria de unidad precisamente para revertir estas llamadas, coincido con Paco, reformas que son contrarreformas. ¿Nos puedes comentar acerca de esta noticia que es de hoy? Bueno, pues yo creo que es de celebrarse este llamamiento a la nación que, pues como tú dices, hoy hicieron públicos Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, el obispo Raúl Vera, don Pablo González Casanova y Miguel Concha. Y creo que el hecho de sumar, digamos, el plantearse ante la grave emergencia que vive el país y la amenaza de riesgo que significa estas reformas y la entrega de la riqueza como petrolera y energética, pues han firmado este acuerdo, ¿no? Y llaman a todos los mexicanos a oponerse abiertamente a las reformas constitucionales, ¿no? En materia de energía y contra la reforma sendaria. Este llamado, ¿cómo se va a materializar nuevamente? Porque está esta convocatoria para el próximo domingo, una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino por parte de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. ¿Cómo se va a materializar esta unidad? Dado que antes Cuauhtémoc Cárdenas tuvo su propia cuestión. Noroña, pues parece ser que todavía tiene algunas diferencias con Morena o con Andrés Manuel López Obrador. Están pues estas facciones. ¿Cómo va a lograrse en la práctica esta unidad que es tan necesaria en este momento de la encrucijada mexicana? Bueno, yo creo que aceptando que la lucha por la defensa de México pues es una lucha de todos los mexicanos y que tiene que ser una lucha plural y que tiene que ser incluyente. Y en esa medida creo que el mensaje que hoy estos representantes de, pues digamos, es un gran bloque, digamos, de pensamiento y de acción y de representación moral y política que hacen, que insigna la carta de hoy, pues están representando esa voluntad de unidad, de que frente a la amenaza de entrega de nuestros recursos por el capital internacional, pues la defensa de la soberanía pasa por la reconstrucción de una respuesta social, civil y política que implica la unidad de los mexicanos que queremos nuestro país. Y creo que este mensaje es muy importante y yo consideraría histórico en cierta forma porque se trata de sectores que incluyen a la iglesia progresista y digamos a diferentes vertientes de la propia izquierda, ¿no? Les hago una pregunta a todos, iniciando con el diputado Andrés Eloy Martínez, pero me gustaría si todos la pueden comentar. Personalmente y con mucho respeto les pregunto, en el meeting del 8 de septiembre ahí en Avenida Juárez, no es un error para convocar a nuevas personas y asuman y entiendan que es un llamado para una defensa de un golpe a los mexicanos, como dijo Andrés Manuel López Obrador, es un golpe a los mexicanos. Él hablaba de que participe la clase media, de buscar nueva gente. No es comunicacionalmente un error que los moderadores, las personas que hablaban ahí, pusieran el énfasis en nuestro presidente legítimo, ese tipo de lenguaje que en ese momento pues tendría que hacerse a un lado, en mi opinión, para un nivel más de estadista, de visión de país, no de un partido porque si no, entonces mucha gente tal vez no le entra y no acepta la convocatoria desde ese punto de vista del lenguaje de comunicación. Me parece que ahí falta un poquito de imaginación. Yo eso sentí, lo digo con mucho respeto. No sé qué opina el diputado Andrés Eloy Martínez. Bueno, en parte comparto su punto de vista, don Rubén, acerca de esta interpretación que pudieran hacer algunos sectores más moderados de la sociedad, en este caso la clase media, que por cierto está en vías de extinción en este país. Sí. Pero por otra parte, hay que recordar que las heridas todavía del 2000, de fraude cometido por el PAN, por el PRI en ese año, está fresca la herida. Entonces, sí. Pues yo creo que en ese sentido se entiende, ¿no? Se entiende el lenguaje todavía, para muchos es muy claro lo que significa reconocer a Andrés Manuel Obrador, pues prácticamente como ya 2 veces presidente legítimo de México, porque pues el último fraude está todavía mucho más reciente. Pero por otra parte sí entiendo que en términos de estrategia, quizás estrategia política para hacer nuevos adeptos,
pudiera haberse cambiado un poco ese tipo de lenguaje, modificarlo sin perder la esencia de decir que, bueno, se está encabezando una lucha legítima Andrés Manuel López Obrador, luego de ya 2 fraudes consecutivos electorales, y además, por cierto, nos enfilamos hacia el 2018 con seguridad a otro intento, a otro fraude. Eso ya nos queda claro que la aristocracia económica de este país, los potentados de este país no van a permitir un cambio pacífico, y es algo que quizás, y eso yo lo he comentado con algunas personas del Movimiento de Regeneración Nacional, es algo que hay que tener en cuenta, porque con la estrategia que actualmente se está manteniendo para intentar llegar al poder con estas marchas, estas asambleas, yo creo que no vamos a lograr mucho de esta manera, de este tipo de estrategia, para lograr que de verdad la izquierda verdadera de este país, la auténtica, es decir, aquella que se preocupe realmente por las mayorías, tome el poder, porque nos ha quedado muy claro el mensaje de la derecha de este país, que no van a dejar el poder por las buenas. Eso quedó más que claro, y es entonces con ese enfoque que debemos dirigir esta batalla en contra de esta tiranía que estamos viviendo ya desde décadas y décadas, porque esto desde luego no es nuevo, pero que estamos llegando a un punto de inflexión en la historia en donde se deben tomar decisiones, quizás yo las comparto, desde el punto de vista de Noroña, de cambiar la estrategia, ser más contundentes en la lucha en contra de un sistema que no va a ceder ni un centímetro por las buenas. Entonces ese es mi punto de vista, don Rubén. Muchísimas gracias. Pedro Miguel, pues la misma pregunta, tú estabas ahí presente, no sé qué opinas. Yo creo que hay muchos lenguajes y muchos discursos. Dentro de Morena misma hay muchos estilos, muchos discursos. Los chavos tienen el suyo, Andrés Manuel tiene el suyo, que ya todos sabemos cuál es, ¿no? Y cada quien tiene el suyo. Ahora, yo sí me atrevo a pensar que esta historia de la transformación nacional, obligadamente por la vía pacífica, perdón Rubén, pero quiero eslabonar con lo anterior, es decir, yo creo que la vía pacífica no es nada más una convicción ética, es que pragmáticamente no hay otra, porque todo el espacio de la violencia ya está ocupado. Exacto. Está ocupado por los narcos, por el ejército, por las guardias, por los cuerpos de seguridad, por la madre. Entonces, si algún espacio tiene la sociedad para transformar este país, es por la vía pacífica, obligadamente, ¿no? Porque yo sí creo que hay una guerra civil en curso, pero bueno. Entonces, ¿cómo interpretamos, cómo traducimos esta vía pacífica, más allá de los contrastes de lenguaje, de estilo, etcétera? Bueno, hay muchas propuestas. Hay la propuesta del paro nacional, hay la propuesta de la resistencia civil, de la desobediencia civil, de los boicots de consumidores, etcétera. Una cosa me queda clara. Y de ir a las elecciones en un plazo de 5 años, ¿no? Y ganarlas, pues no sé, tenemos que sacar el 70% de los votos para que nos reconozcan una mínima mayoría, ¿no? Lo que me queda claro es que no vamos a cambiar el país con decenas de miles, ni con centenas de miles. Podemos cambiar al país con millones. Exacto. Podemos ir a las movilizaciones y si son millones, vamos a tambalear al régimen y hacerlo caer. Si logramos un paro nacional, tienen que ser millones involucrados. Si volvemos a las urnas, tenemos que llevar al doble de los 16 millones de electores que llevamos el año pasado, para que no haya resquicio alguno para la manipulación de la voluntad popular. Y vayamos hacia donde vayamos, esto implica un trabajo de difusión, de concientización, de información constante, al que yo creo que más vale no ponerle plazos, porque esos plazos siempre son un poco ilusorios. Paco Ignacio Taibo, el mismo tema. Tú hiciste en Cultura, Paco, nomás algo que impactó mucho, y yo estoy seguro que estás consciente, en Cultura Morena, ustedes hicieron algo con el grito de el pintor noruego Edvard Munch, y sacaron una fotografía y donde decían el grito fuera Peña. Se me hizo muy creativo, se me hizo genial, se me hizo muy importante. Siento que hace falta explorar esas otras posibilidades plásticas, artísticas, incluso teatrales, etcétera, más allá
de reproducir nuevamente, y lo vuelvo a decir con mucho respeto, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, correcto, cada quien será un honor y lo tendrá en su conciencia y no se les puede parar, pero como que falta el otro, pues. Yo creo que el movimiento tiene la suficiente riqueza para estar generando un montón de propuestas, no necesariamente iguales. Para algunos es un honor estar con Obrador y hay una identidad muy grande, dirigente masas en algunos sectores del movimiento. Otros pedimos más, otros pedimos mucho más, ¿no? Y entre otras cosas pedimos una unidad desde abajo, no solo desde arriba, y estamos propiciándola por aquí, por allá, tratando de vincular las luchas de los maestros con el resto de la lucha de la reforma. Yo creo que no hay que angustiarse en esta primera etapa por lo que separa, sino más bien hay que angustiarse por la necesidad de poner en el centro lo que une. Y lo que une es el conjunto de las reformas agrede a la inmensa mayoría de la población. Y hay que construir una enorme mayoría consciente de este hecho y dispuesta a actuar. Y este es un proceso lento que nos están obligando a meterle velocidad, la velocidad con la que están ellos imponiendo las reformas, tratando de desconcertar a la sociedad, de engañarla en términos de discursos demagógicos y de imponer de hecho todo el marco económico que les permita mal gobernar el país durante los siguientes años. Entonces, comunicacionalmente hablando, ¿cómo lograr que gente que está preocupada, y te digo, me consta, me llaman, me comentan de México, personas que tal vez probablemente estaban en su zona de confort y que empiezan a darse cuenta de que todo esto ya les puede llegar a sus áreas económicas privilegiadas en México, etcétera, y que en un momento dado, incluso me han llegado a decir, caray, creo que hay que sumarnos a este movimiento. ¿Cómo hacerle para que se repita lo que momentáneamente se dio con el movimiento Yo Soy 132, que veíamos a las llamadas niñas bien, blanquitas, bien vestidas, muy guapas, o como le quieran llamar, de diferentes escuelas privadas, y que se estaba dando por primera vez, creo, en México, esa mezcla de diferentes razas, colores, sabores en ese movimiento? Luego se disolvió. ¿Cómo hacerle ahorita para que se anime esa gente a salir a la calle, vencer la pigmentocracia, como le llamó también Fernández Noroña, el racismo, todo esto que hemos visto en contra de los maestros, y que se vea un rostro de un México unido, como tú dices, no partidistamente hablando, en contra de lo que definitivamente es un engaño? Mira, se está produciendo. Yo hoy estuve en una asamblea en las afueras de la Facultad de Derecho, platicando con los estudiantes, y ahí había de todo. Estaban los hijos de las clases medias y los hijos de las clases más populares, que con tremendos sacrificios habían logrado llevar a la escuela y a la educación superior a sus hijos. Ahí estaban todos. Es un programa de construir conciencia y ampliar. Necesariamente hay que armar crear un gran movimiento, sobre todo derrotarnos en el terreno de la información. ¿Sí? El movimiento social logra derrotar en el momento en el que convence, no impone. ¿Sí? Hoy discutíamos la idea de algunos compañeros más o menos acelerados, querían cerrar una escuela 120. Les decíamos, no, para cerrar una escuela hay que abrirla y convencer a todos, o convencer a las inmensas mayorías. No es fácil, pero se está avanzando y mucho en este sentido. Me preocupó mucho, ahorita voy con Jesús, me preocupó mucho ver un video que me mandaron por Twitter, no sé cuándo habrá ocurrido la escena, en una estación del metro, unos muchachos que se suben para dar un mensaje de concientización, hasta donde yo entiendo, como lo hizo otro muchacho, que hay un video por ahí. Bueno, resulta que llegó la policía, llegaron autoridades, pararon el metro. Había gente que tenía que llegar a recoger a sus hijos a la escuela, desesperados. Prácticamente los policías secuestraron el metro, lo paralizaron, la señal de emergencia, porque querían bajar, no sé si arrestar o qué querían hacer con estos muchachos. Vino a mi mente la novela de George Orwell, que cada vez la veo más real y más aplicada, y el concepto de thought police, la policía del pensamiento. Resulta que la televisión puede entrar con su telebasura de manera impune a nuestros hogares y no pasa nada.
pero unos muchachos que se suben al metro y rompen ese aislamiento comunicacional, y en el metro les hablan de lo que está pasando en el país y resulta que iban a ser arrestados. Me quedé muy preocupado por esa escena. No sé, alguien que se avienta al ruedo para comentar esto. Yo vi el video. A ver, adelante. Mira, se trata de efectivamente unos estudiantes que están queriendo de comunicarle a la gente pues toda la inconformidad que hay en relación a la imposición de la reforma educativa, de por qué los estudiantes se involucran en apoyo a los maestros, y en ese momento un policía los quiere sacar, sí, tratándolos como vendedores ambulantes. Exacto, digamos. Y luego llegan otros inspectores de corbata, llegan también. Y entran con ellos y al final, después de 6 minutos, se suben al vagón y se los llevan. Y bueno, se van ya, no pasó nada, pero sí hubo un cierto hostigamiento. Sí. Pues hace un par de horas el metro se disculpó en su Twitter de la actitud de los policías y va a sancionarlos porque está fuera de la norma de que haya libertad de expresión en el metro y que no según el Twitter y eso, bueno, pues ese es un triunfo de las redes sociales, porque la denuncia que hubo de este hecho y la cantidad de vistas del video, pues ayudaron a que hubiera una respuesta de las autoridades, ¿no?, en relación a este abuso de autoridad de unos policías del metro. Muy preocupante, ¿no? Ahora, eso depende del Distrito Federal, ¿no?, supuestamente gobernado por la izquierda. Pedro Miguel. Sí, el director del metro es Joel Ortega Cuevas. Sí, Joel Ortega. Mira, yo sí me alarmó mucho la situación, porque me remitió inmediatamente a los tiempos en los que le teníamos pavor a la policía más que confianza. Digo, quizás no hemos llegado a tenerles confianza, pero ya no les tenemos pavor, no a la policía del DF, ¿no? Creo que está bastante amarrada, salvo en casos de manifestaciones en donde ha habido como unas tropelías terribles. Pero me alarmó e inmediatamente lo difundí, pero creo que no hay que sacar de su dimensión el asunto. Es decir, había gente en las redes sociales pidiendo la revocación del mandato de Mancera por esto que manifiestamente, y como lo dice ahora Jesús, como lo expuso el STC, es pues el extravío autoritario de una bola de runflas policías, bravucones, abusivos, etcétera, ¿no? Claro, en medio de un clima de criminalización a los jóvenes y a las protestas que permiten que un policía se sienta con la autoridad de hacer esto. O sea, es también un clima de linchamiento social alimentado por los medios, y cuando se habla de la unidad desde abajo, desde la base, es combatir justamente esta criminalización de la protesta y apuntar a la capacidad de abrir el espacio para que un movimiento social se exprese, ¿no? La confianza que tiene la gente para salir a la calle es que no haya violencia, que no sea la policía la que tenga que mandar en la calle, sino la propia presencia social organizada, ¿no? Pero hay una moraleja, y es la enorme respuesta social y la falta de espacio para estas salidas autoritarias, ¿eh? Sí. Que a mí me resulta muy esperanzador. Diputado Paco, ¿quieren comentar algo de este tema antes de pasar a otro? Sí, cómo no, yo quiero compartirles una experiencia, porque nosotros durante... Coordinados por la Policía Federal, en particular por el tránsfuga mayor, que se pasó del DF a los federales con singular alegría. El problema es la actitud del gobierno Mancera, que no acaba de definir claramente una posición muy diferenciada respecto a la Policía Federal. Y ahí hay que recordarle a Mancera, y no está de más hacerlo amablemente, que él fue electo por un pueblo mayoritariamente de izquierda que quiere que se respete la libertad de expresión. Y yo quiero compartir una experiencia durante el desalojo que hubo el viernes pasado, donde, por cierto, en lugar de estar desalojando a la gente en Guerrero por este meteoro que se sabía estos dos meteoros venían desde el lunes, había trayectorias del centro de huracanes de los Estados Unidos, el gobierno de Peña Nieto sabía de que se iban a conjuntar estos fenómenos, pues en lugar de estar con el desalojo de los habitantes de Guerrero y de otras zonas afectadas, se prefirió utilizar las fuerzas federales para desalojar el Zócalo a los maestros. Bueno, yo estuve ahí de observador
y me tocó a mí mismo vivir una agresión de la policía cuando un grupo de jóvenes estaban protestando frente de una valla. Estábamos por determinar si eran policías granaderos o federales, no me quedó muy claro. Pusimos una denuncia en Derechos Humanos, de hecho, porque a un servidor lo aventaron, a mí me aventaron, o sea, a pesar de que me identifiqué y dije, oiga, deje a estos jóvenes expresarse, a estos señores que están criticando este operativo demasiado violento, inconstitucional, no hicieron caso, me empujaron y actuaron igual, callaron a estos jóvenes y efectivamente actuando como una policía del pensamiento, ni más ni menos. Yo creo que aquí hay un retroceso muy grave, ha habido un retroceso bastante grave con la llegada del PRI, que por un lado juega mediáticamente con una gran apertura, con una simulación de una sociedad supuestamente feliz y progresista, mientras que por el otro lado está utilizando efectivamente métodos de represión, no solamente por manifestaciones pacíficas en las calles, sino hasta por expresar ideas. Y vamos a darle seguimiento, por cierto, a esta denuncia que presentábamos formalmente en Derechos Humanos, pues porque definitivamente es una situación cada vez más complicada en este país, en donde pues ya no solamente tienes que acatar las órdenes, sino que además tienes que callarte y no protestar por las injusticias que estás viviendo. Más allá de las preguntas que les estoy haciendo, yo quisiera preguntarles ahora a Jesús, a Pedro, a usted, diputado, a Paco Ignacio Taibo, ¿qué es lo que ustedes creen que sea más urgente en este momento que las personas que lleguen a ver este video cuando lo pongamos en YouTube o quienes nos estén viendo en este momento en vivo? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes quisiera comunicarle como algo prioritario y urgente, utilizando este humilde espacio de comunicación? La otra vez me mandaron un video que estuve viendo que estaba Federico Reyes Heroles, ¿quiénes están? Aguilar Camín, con López Dóriga, estaba Castañeda, Jorge Castañeda. Híjole, me daban ganas como de estar ahí, aunque yo no sé si tengo el nivel para debatir con ellos, pero me daban ganas de meterle el estómago, man. Pero sí me dolió el estómago, francamente, ¿no? Pero en fin, aquí humildemente hay un esfuerzo pequeño aquí para contrarrestar eso. Pero ya que hablaste tú, Pedro, a ver, éntrale tú primero. ¿Qué es lo que más urgente es decir, contrarrestando estas situaciones que, caramba, son poderosísimas en los medios, que mucha gente pues tal vez se las traga, ¿no? Mira, yo creo que hay que enfatizar la gran diferencia entre el margen de los ciudadanos en el DF y lo que hay en el resto de la República. Es decir, una situación así en Guanajuato me imagino perfectamente que desemboque en la condecoración de los policías y en el encarcelamiento de los chavos, ¿eh? Ojo, esta es la gran diferencia, es decir, prepotencia policial va a haber siempre. Y no voy a defender a Mancera, me parece que es un gran extraviado, pero es el gran extraviado de un proyecto sustancialmente distinto que se mantiene, pese a todo, con respecto al proyecto neoliberal del Peñato. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un atropello de estos, o peor, en Guanajuato, en Jalisco, en Oaxaca? ¿Y qué pasa cuando lo hay en el DF? Cuando lo hay en el DF, tenemos muy rápido una disculpa pública, una investigación de los elementos que se extralimitaron y una presión social, que es lo más importante, que es el actor central aquí. Una presión social de decir, oye, votamos por Mancera, no por Isabel Miranda de Wallace, no queremos ver estas escenas. Paco. Y eso no lo hay. Perfecto, muchas gracias. Paco, la pregunta, ¿qué es lo más urgente que tú le quieres decir a la gente en este momento y también de cara a lo que viene el próximo domingo, ¿no? Yo creo que lo más urgente es seguir estimulando y divulgando la idea de que el país está en juego, de que no nos encontramos ante una situación de una ofensiva menor por parte de las fuerzas conservadoras, sino que se está jugando el país y que como nos descuidemos vamos a encontrar dentro de muy poco tiempo los restos del país, ¿sí? Y va a ser mucho más complicado crear una reconstrucción nacional basada en la equidad, la justicia y el buen sentido del humor, ¿no? Estos cuates están perdidos en el desierto y quieren estrangularnos a todos, ¿no? Jesús Ramírez Cuevas, la misma pregunta. Pues sí, yo coincido, se está jugando el destino de México en estos momentos y pues en esas ocasiones en las que pues un pueblo se juega pues su futuro, ¿no? Yo creo que hoy lo que hay que recordar pues son los momentos en los que justo en momentos definitorios
la sociedad mexicana siempre ha encontrado una respuesta, ¿no? Siempre, aunque no ha sido mayoritaria, sí ha marcado un camino y que ha marcado el destino de México, ¿no? Desde la independencia, la reforma y la revolución, pero hoy justo cumplimos 28 años de un episodio o un hecho social, político, telúrico, como fue el temblor, este 19 de septiembre, y donde fue, digamos, el nacimiento de la sociedad civil como un concepto y como un reconocimiento a sí mismo de los ciudadanos en acción, que enfrente a una situación de emergencia se hicieron cargo de las labores de rescate y del control de la propia ciudad, ¿no? Aunque sea por unos días, y esta capacidad, digamos, de respuesta, que es la que yo rescataría en un momento de emergencia como el que vivimos, es esta capacidad de construir comunidad, compromiso desde lo local hacia lo nacional, y hoy justo pues el petróleo, que no es cualquier recurso, es la principal riqueza de México, se está jugando la entrega a intereses internacionales, y eso implicaría la destrucción económica de México. Frente a eso, pues yo creo que hay que ver las maneras como abrir espacio para la construcción de un movimiento nacional pacífico, que significa pues el ejercicio de los derechos. Yo lo veo como si cada vez los ciudadanos nos organizamos para ejercer nuestros derechos de manera coordinada, podemos exigir rendición de cuentas, podemos exigir que los diputados y senadores que hoy quieren aprobar una reforma energética tengan un costo en sus distritos electorales, en fin, que haya una participación mucho más abierta del debate público en la sociedad, en el Congreso, y al mismo tiempo cómo pasar de las redes sociales, que son una caja de resonancia de la inconformidad, y se conviertan en acción pública en las calles, en los ámbitos públicos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los retos que hoy nos toca enfrentar en nuevas condiciones, y yo creo con cierto optimismo, viendo lo que sucedió el 15 de septiembre, la inconformidad manifiesta en muchísimos municipios del país, donde se dio el grito, hubo expresiones de inconformidad, ¿no? Hubo hasta un momento, digamos, poético en Tlacotalpa, donde toda la población le da la espalda al presidente municipal mientras da el grito, ¿no? Entonces, esta capacidad de indignación que cada vez es más manifiesta en la sociedad, en muchos lugares, pues eso implica que hay un caldo de cultivo, no para una guerra civil, sino para la expresión del rechazo a una forma, a un modelo económico que nos está llevando a una guerra social, una guerra de exterminio de los más pobres y de los más que tienen menos capacidad de enfrentarse, y una guerra económica, una guerra política que le sustrae los derechos a la población, que le anula el derecho del voto sobre la vía de la compra de una elección como el año pasado, ¿no? Entonces, este modelo perfecto que construye pobres y al final de cuentas les compra su voto cada periodo electoral, es lo que hay que romper, y para romperlo pues implica ir más allá de la protesta en la calle, es a ir a construir, a reconstruir el país desde la comunidad, y desde ahí construir una respuesta política, porque la emergencia, la urgencia y la amenaza no es solo al corazón de la República, o en este caso al corazón de la economía, que es el petróleo, es a todo el territorio, son los recursos naturales, es el agua, son los derechos sociales de la gente. Y si no regionalizamos y hacemos al mismo tiempo nacional la lucha, seguiremos cojeando de lo mismo que hemos pecado, que es pensar que solo la movilización en el DF va a llevar a cabo la transformación de México. Muy importante eso, diputado. Pues coincido plenamente con cada uno de los invitados, con quienes es un honor compartir esta mesa de diálogo, de discusión, que la clave, sin lugar a dudas, está en la participación, en no quedarse callado, en unirse a los movimientos múltiples que, como se mencionaba, pueden identificarse como una expresión de una especie de guerra civil incipiente. Trátese del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, trátese del 132 o de cualquier otro movimiento de la gente. Yo creo que lo importante es participar, porque efectivamente lo que está en juego es el futuro del país, y cuando hablamos del futuro del país parece algo muy abstracto. Que lo traduzcan: está en riesgo el futuro del país está en riesgo el futuro de mi familia, está en riesgo el futuro de mis hijos, está en riesgo mi futuro, el futuro de todos. Entonces, cuando traduzcamos esta situación de algo que aparentemente es muy abstracto, es cuando creo que podemos comenzar a comprender
la magnitud del problema. O sea, la situación es realmente alarmante. Es toda esta campaña que se ha hecho en los medios de comunicación orwellianos en México, en donde pues se vive, yo creo que si una civilización extraterrestre sintonizara nada más los medios de comunicación en México, pues creería que es el país más feliz del mundo, ¿no? El más próspero, en donde no hay injusticias. Pero qué sorpresas se llevarían si comenzaran a salir a las calles, a investigar cómo están viviendo cada uno de los habitantes de este país con millones de pobres. Entonces la clave de toda esta movilización, para no caer en una guerra civil violenta, es la participación. En cualquier forma que quieran hacerla, cualquier movimiento, o que creen su movimiento. O sea, esa es también otra posibilidad que tenemos, no depender necesariamente de los otros movimientos, si no tenemos acceso a estos movimientos que sí existen. Por ejemplo, Morena está en todas partes, pero si ellos quieren iniciar un movimiento, que lo inicien, ¿no? Que estamos en la libertad, bueno, se supone hasta este momento de hacerlo, aunque ya vemos algunas muestras de represión y de tratar de callar conciencias, pero que se intente, o sea, que no se quede uno con esa rabia y esa frustración interna, porque es un dolor que yo creo que debemos trasladar en hechos y acciones para el futuro de nosotros, de nuestros hijos y de todos de todos los mexicanos. Esa es la clave, para que participen y no se callen. Esa es la clave para comenzar a cambiar las cosas en este país. Bien, yo tendría dos últimas preguntas que se las hago a todos. Si no quieren contestar esa y quieren agregar también algo de su ronco pecho, pues a todo dar. Dos inquietudes. Una, sí me gustaría que ustedes me describieran un poquito cómo viven ustedes viviendo principalmente allá en México. Pues yo estoy acá, pero me tocó ver algunas cosas, repito, como este video y otras cosas prácticamente de odio en contra de los maestros. Me pareció lo más grave, lo más delicado, me indignó profundamente, independientemente de que creo que los maestros tal vez sí podrían pensar en algunos otros métodos para ganarse a la gente. Pero en fin, el odio desde los púlpitos mediáticos para fomentar eso, odio en contra de los maestros e ir fabricando, manufacturando un consenso que preparaba la evacuación del Zócalo. Esa. Y número dos, la otra pregunta de una vez la hago. Acá en Estados Unidos hay quien cree que la presión de los Estados Unidos es muy fuerte para que México entregue el petróleo por las buenas. Y por lo tanto, que las autoridades mexicanas lo están haciendo así porque de lo contrario tendríamos ya otro lenguaje, el lenguaje del Pentágono, Siria, Irak, etcétera. Esa es la otra pregunta, sobre todo para las personas que acá en Estados Unidos se lo plantean. ¿Quién le quiere entrar a estos dos temas? Yo creo que los tiempos son diferentes. Yo creo que no hay lugar a una imposición. Hay los de manipulación continuos, pero no una imposición brutal. Yo creo que se puede frenar con la lucha social el grueso del proyecto de las reformas, ¿sí? Y disminuir los costos que el país está teniendo en estos momentos por culpa de las propuestas neoliberales que nos están resultando veneno. Y además veo optimistamente una movilización generalizada y creciente, desde luego creciente. Se están sumando a la conciencia y por lo tanto al movimiento millares de personas todos los días. Perfecto. Pedro Miguel. Bueno, no, yo creo que Estados Unidos no puede invadir a México por una razón muy sencilla, y es que ya lo invadió. No puedes invadir algo dos veces. Sí, tenemos un proconsulado, tenemos a un Peña Nieto. A ver, mira, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene en su poder 85,000 mensajes de texto de Peña Nieto y de su entorno directo. A ver, ¿qué hay en esos mensajes? No lo sabemos, pero sí sabemos algo. Tienen agarrado, de no digo dónde, a Peña Nieto, por Dios. Por supuesto que Peña Nieto va a operar hasta el límite de sus fuerzas a favor de una privatización que beneficie a las transnacionales energéticas de Estados Unidos. Eso es clarísimo, ¿no? Ahora bien, la injerencia tiene limitaciones, y eso el gobierno de Estados Unidos lo sabe desde 1848. No se puede controlar militarmente este país. No pudieron hacerlo en Irak, que es la mitad del territorio y la quinta parte de los habitantes, y se meterían en un problema fenomenal. No, por ahí no va la cosa. El punto, creo yo, es que este régimen colonizado, oligárquico, corrompido,
está en su recta final, está en su tramo terminal. ¿Cómo va a transcurrir ese tramo final? ¿Cómo se va a terminar de caer esto? Pues se puede caer de formas muy monstruosas, muy cruentas, muy dolorosas, muy costosas para el país, o se puede propiciar un tránsito pacífico, democrático, con participación de la gente. Y creo que en ese sentido es por donde tenemos que ir, sea con movilizaciones, sea con boicots, sea con desobediencia, sea con elecciones, etcétera. Pero por ahí tenemos que transitar, no tenemos más camino. Oye, antes de pasar con Jesús, ¿algún comentario sobre el papel de los comentaristas, periodistas de diferentes medios, desde sus púlpitos informativos o desinformativos? Pues fíjate que yo soy muy optimista porque me parece que desempeñan un papel muy menguado y muy menguante. Es decir, mira, nos hemos ido muchas veces con el coco de que Televisa controla la mente de los mexicanos. Si eso fuera absolutamente cierto, Rubén, Peña Nieto habría ganado con el 80% de los votos y sin necesidad de fraude, sin necesidad de comprar millones. La verdad es que ganó oficialmente con el 37, 38, y para alcanzar esa suma tuvo que comprar millones de votos. Entonces, yo veo un papel muy menguante porque la verdad es que sí, todo el mundo ve la tele, pero nadie le cree, ha perdido credibilidad de una manera pavorosa, y además tenemos el surgimiento de las redes sociales, de nuevas formas de comunicación, de información ciudadana, de periodismo, que están empezando ya a ser un contrapeso perceptible a las grandes corporaciones, que son, antes se decía, los medios del régimen, ahora tenemos un régimen de los medios, ¿no?, que son en parte dueñas de este sistema político. Muy bien, pues Jesús Ramírez Cuevas y finalmente el diputado, y después lo que cada quien quiera despedirse. Jesús. Sí, mira, pues en primera, esta campaña de odio a los maestros pues ha sido repetida, ¿no?, contra toda oposición, pero hoy estamos viendo con esta campaña de pánico moral pues el retorno del viejo PRI, ¿no?, los viejos resortes del autoritarismo, que aunque sean ineficaces, y ya no estamos en el 68 en términos de época, ya es otra sociedad, siguen machacando con la misma idea, y el uso de los medios de comunicación y de los comunicadores y de lectores de noticias como replicantes de toda esa estrategia de criminalización y de establecimiento del odio a los sectores que se movilizan. Yo creo que esta es una campaña fallida, en el sentido de que se ve también la sociedad está harta del uso de la fuerza contra la sociedad misma. Está la violencia de esta guerra, que no es una guerra en México, es una guerra de Estados Unidos, una estrategia de guerra que hemos padecido, que ahora se llama Iniciativa Mérida, y que se libra con armas americanas, porque el 90% de las armas que se utilizan son de Estados Unidos y de la industria armamentística, pero los muertos los ponen los mexicanos, ¿no? Entonces, seguir en esta guerra de contra el narco, que está llevando a destruir sectores y regiones enteras del país, pues es abonar a un modelo que solo se puede basar sobre la violencia, porque para que las mineras continúen el saqueo sin pagar un solo peso de impuestos, después de haber extraído, en 10 años ha extraído el doble de plata, 2 veces y medio la plata que se extrajeron los españoles durante 300 años, el doble de oro, y no han pagado un solo peso de impuestos por ese material mineral extraído. Entonces, ese saqueo, para que se pueda sostener sobre la base del despojo a los pueblos, pues solo se hace mediante la violencia. Entonces, lo que estamos viendo es la construcción también de una idea autoritaria y un modelo político que se adapta perfectamente a las políticas económicas depredadoras y destructivas no solo del Estado social, sino también de la sociedad misma, ¿no? Si vemos el empobrecimiento de lo que significa esta reforma hacendaria, pues podríamos entender a dónde quieren llevar al país, ¿no? A una situación, a un callejón sin salida. Dice Pedro Miguel que se va a derrumbar este sistema, pues posiblemente sí, pero puede llevarse entre las patas al país, ¿no? Si sigue empeñado justo en esta ruta de reformas, que no solo son reformas, cualquier reforma, es la destrucción del Estado social y de toda digamos,
de los bienes públicos más importantes y de la principal riqueza de México, ¿no? Entonces, sería minar la capacidad económica de México para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, sí es algo muy grave, y yo siento que sí la gente está entendiendo que se trata de una cosa demasiado grave como para no hacer algo. Y yo creo que si se logra concitar la voluntad de todos los sectores y se hace un buen llamado comunitario, puede convocar a millones de personas. Claro, me dice Mona Lisa a través del chat que hay preguntas de la audiencia que nos está viendo en este momento. Adelante, Mona Lisa, con mucho gusto. Bueno, mira, nos saludan desde Canadá, nos están escuchando. Una felicitación para el programa, que está muy bueno. También nos preguntan qué detiene el que estalle una guerra civil en México, dada tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta impunidad, y en caso de que estallara, si nos invadirían pues los Estados Unidos o la OTAN. ¿Quién quiere contestar? ¿Y por qué no nos iba a invadir Corea ya puestos, no? Yo creo que estos tremendismos que de repente surgen y que simplifican todo no nos hacen ningún bien. A ver, la presencia del eje del mal, representado por el gran capital financiero norteamericano, aliado con los corruptos neoliberales mexicanos, les da el dominio del país. No hay que invadir un país que dominas, ¿sí? La reacción frente a esto, y una reacción cívica que pueda detener y frenar el proceso, no implica una confrontación armada necesariamente, sino todo lo contrario. Estamos buscando caminar por la vía pacífica. En las guerras civiles los muertos los pone el pueblo, ¿sí? Entonces hay que agotar, hasta en la medida de lo posible, los caminos pacíficos para la transformación de una sociedad. Y en eso estamos muchísimos millones de mexicanos en eso. Entonces, creo que introducir en la sociedad estos miedos, ¿no? Ya de por sí esta es una plagada de miedos, ¿no? El narco y sobre todo la política de Calderón han llevado el miedo justificadísimo y ha construido una sociedad paranoica en muchos estados del país, donde las reacciones frente a la violencia son justas, necesarias, sensatas, pero a veces absolutamente desproporcionadas, ¿no? Porque el miedo irracional construye ciudadanos irracionales. Empiezan a buscar además motivos extraños y situaciones de conspiraciones y complot para explicar por qué su vida les va de la patada, cuando deberían mirar directamente a los que rigen los destinos de este país y el modelo que nos quieren imponer, ¿no? No es fácil. Si fuera fácil, ya lo hubiéramos hecho varias veces, colegas. Y sin embargo, ahí vamos, y no va mal, y no va nada mal. Hay una creciente movilización social contra la reforma que puede frenarla. Ya les dimos un primer parón, podemos darles un segundo. ¿Mona Lisa? Bueno, y también respecto a la marcha del domingo, hay gente que pues tomó muy literalmente lo que se dijo en el discurso, o no sé si lo interpretó raro, porque dicen, si llegásemos a ir encapuchados, ¿nos van a segregar los de Morena? ¿Sabes qué? Y vuelvo a tomar la palabra. El llamado a los encapuchados fue interpretado e invertido. Lo que Andrés estaba diciendo, y compartimos todos, es que nosotros somos un movimiento que damos la cara. Tenemos nombres en las intervenciones, en las asambleas. Todo el mundo empieza diciendo, me llamo Roberto Pérez y soy trabajador de tal lugar. Me llamo, ¿sí? Somos un movimiento que apoya esta idea de que la sociedad se responsabiliza y pone su rostro. Esto no implica que algún compañero estudiante que piensa que si le toma una foto tirando una piedra se lo van a reflejar por el resto de los días de su vida quiera ir encapuchado. Cuando Andrés lo estaba diciendo, había un compañero con una máscara a 20 metros de donde él estaba hablando, con una máscara del personaje, el anarquista de la maravillosa novela de Moore, que luego se volvió película. Tampoco hay que exagerarlo, ¿no? Lo que sí la marcha pretende es una marcha pacífica y que no ni provoque. El romper una vidriera es un acto contra la nada, ¿sí? Es para fregar a los trabajadores de un Oxxo que tienes ahí al lado, a los que vas a espantar, ¿sí? Y para que tomen la foto te
revise, la divulgue masivamente, descalificando a 100,000 personas y volviéndola el que rompió la vidriera. En ese sentido les decimos que a los que tienen vocación de romper vidrieras, pues se vayan para otro lado. Oye, Paco, A crear estructura de orden para amablemente impedir este tipo de provocaciones. A eso se refería Andrés. oye, te hago una pregunta en ese sentido, Paco, y quien quiera comentar. Hay un video, no me acuerdo cómo se llama este señor, creo que es Pardinas, que de este instituto o centro de competitividad mexicano. Creo que se llama Pardinas, Juan Pardinas o algo así. Este hombre está en el centro Wilson de los Estados Unidos y está dialogando con personajes claves e importantísimos de esta cuestión de la llamada reforma energética mexicana, con una participación desde acá, desde los Estados Unidos y en este centro Wilson, y él en inglés le está diciendo a estas personas que tienen perfectamente calculado, sabemos cómo va a actuar, él utiliza la palabra nuestros enemigos, o sea, ustedes. Dice, sabemos cómo van a actuar, van a tomar la calle, van a hacer marchas. Si sabemos que van a reaccionar así, vamos por todo, vamos por una reforma profunda de una vez, dando a entender que les hace lo que el viento a Juárez, las marchas, que está todo fríamente calculado y que van por la reforma. De lengua me como un plato. Esta teoría de que no les importa la disidencia social no se vuelve tan fácil de sostener cuando te encuentras un país que mayoritariamente te está diciendo no. No es fácil gobernar así. Y en último caso tiene el PRI y el gobierno de Peña Nieto las mismas encuestas que tenemos nosotros. 57% de la población está en contra de la reforma energética. ¿Cuál es el problema? Que este 57 está compuesto por una mayoría pasiva y no activa. Pero no tienen el consenso. Si esta mayoría se convierte en mayoría activa, van a verla de colores. Esta supuesta sabiduría del aparato del Estado no es tal, está compuesto de tarados, hombre, lo han demostrado una y otra vez. ¿Sí? La manera como han conducido las reformas ha sido echar gasolina al fuego. Esperaron de los maestros pasividad y se encontraron un nivel de resistencia que no habían ni soñado. Esperaban que Morena no pudiera reponerse de la derrota electoral y en 8 meses se ha convertido en un partido de 500,000 de ciudadanos. Esperaban que con la captación de los chuchos neutralizarían al PRD al 100% y les sale Cuauhtémoc Cárdenas y de repente les destruye el intento de neutralización de la totalidad del PRD. No son sabios, yo diría que ni siquiera son demasiado inteligentes, ¿sí? Son unos obcecados canallas neoliberales corruptos, pero no necesariamente tan sabios. Tendemos a magnificar en nuestra mirada el omnipotente poder del Estado. No hay cara. A lo largo de mi vida he visto caer dictadores por todos lados y desmoronarse aparatos estatales extraordinariamente sólidos frente a la presión de la sociedad. Bueno, para ustedes ya son las 12:15 de la noche, para mí 10:15. No sé si damos una ronda más para que ahora sí cada quien dé una conclusión, se despida y, en fin, vamos a iniciar con quién será, con el diputado que hace mucho que no habla. Adelante, diputado. Pues escuchando atentamente los interesantes comentarios de Paco Ignacio Taibo II, de Pedro Miguel, compañero de Morena, y coincidiendo en algunos puntos, ¿no? Definitivamente yo creo que quienes hacen estas declaraciones acerca de que tienen ya el conocimiento de la historia futura, prospectivistas, pues desconocen, yo creo que las elementales teorías del caos, ¿no? En el universo no hay nada definido, y menos en situaciones sociales, y ahí está la historia, ¿no? Que es como contemplar un proceso a la inversa, ¿no? Donde hemos visto que gobernantes confiados con gobernar y crear imperios por 1000 años o por más tiempo, pues han caído a los pocos años víctimas precisamente de su propia ceguera y autoconfianza inducida por un poder, como estamos viendo aquí en el caso de México, un poder en este caso tecnológico, ¿no? Ahora yo creo que confían mucho en la alta tecnología, confían mucho en su tecnología digital, electrónica, pero no se han dado cuenta que bueno, la tecnología ha cambiado, pero los seres humanos somos los mismos y reaccionamos de la misma manera que reaccionaron en la antigüedad los pueblos ante las injusticias, y con todo y tecnología y con todo y computadoras en donde puedan simular las marchas y manifestaciones y que ellos crean que ya tienen ahí resuelto el futuro y que no va a pasar nada. Yo creo que están muy, muy equivocados y deberían leer historia. Y yo creo que, bueno, finalmente, como ya explicaba Paco Ignacio Taibo II,
efectivamente hemos visto situaciones que no se esperaban, que se les han salido de control en estas últimas semanas, en estos últimos días, incluyendo esta situación de fenómenos de la naturaleza que están actuando incluso en contra del sistema, tristemente, desde luego. Es una tragedia el hecho de que no se haya avisado a tiempo a los pobladores de diferentes estados, principalmente Guerrero, acerca de la inminencia de estos meteoros, pero que ni siquiera con ese supuesto poder que tienen para predecir las situaciones, porque incluso creo que están hasta muy confiados de que la naturaleza no les va a afectar nada. Ayer según recuerdo, Peña Nieto declaró que ni los fenómenos naturales van a frenar, imagínense la soberbia, ¿no? Que ni los fenómenos naturales van a frenar el desarrollo económico de México. O sea, francamente, con un lenguaje omnipotente, ¿no? Propio de un dictador cegado por el poder. O sea, ¿cómo es que prácticamente está diciendo que el calentamiento global, los fenómenos de otro tipo de la naturaleza no van a ocasionar ningún daño a su desarrollo económico? Me imagino que se refiere a estas supuestas reformas que están promoviendo. Entonces, pues esto nos habla de que quizás en el pecado llevan precisamente la penitencia, es decir, llevan esta autoconfianza que tienen, seguramente será, y lo vamos a ver, yo creo que no dentro de mucho tiempo, la perdición de quienes están hoy muy seguros de que con todo el poder que tienen económico, tecnológico y político van a poder controlar a un pueblo que cada día está más harto de la situación que está viviendo. Diputado, pues le agradezco muchísimo, muy buenas noches. No sé si se quiera quedar al final, porque le voy a pedir ahí a Pedro Miguel si podemos escuchar un poquito de ese grito que dio, el grito de independencia junto con Paco Ignacio Taibo. Estuvo muy bueno, pero le mando un abrazo, muchas gracias allá hasta la Ciudad de México, y pasamos con Jesús Ramírez Cuevas para su conclusión. Pues mira, yo creo que en momentos de emergencia como los que vive México se requiere pues de la unidad de todos los sectores, y por otro lado pues la aceptación de que solo una gran alianza nacional pues puede hacer un cambio, ¿no?, de la política económica y de la política en general que está llevando al país pues a la bancarrota, ¿no?, a la destrucción de la economía, a la destrucción misma, al crecimiento de la pobreza y de la violencia, ¿no? Con el plan que tiene Peña Nieto de entregar la industria eléctrica y la industria petrolera, y al mismo tiempo de subir los impuestos, castigando todo tipo de exacciones, y poniendo un impuesto que ni siquiera ya se puede llamar subsidio a la gasolina, que va a subir directamente de aquí a 2015, y luego van a indexarlo al índice inflacionario. Quiere decir que la gasolina no va a dejar de crecer de aquí al 2020 o al 2018, ¿no?, que ellos van a ser gobierno. Entonces, yo creo que frente a esta amenaza que hay sobre el país, pues necesitamos, claro, con mayor imaginación política y con mucha creatividad, creo que tenemos que defender nuestra nación, y así echando mano de los recursos culturales, de la capacidad cultural, política de este país, de la capacidad de construcción de comunidad, no solo para la defensa de los recursos y los derechos, sino también para construir y reconstruir y recrear el arte, la cultura, que son formas también de integrar y construir país y sociedad, ¿no? Entonces tenemos que hacer este entrecruzamiento de formas de vida, de expresiones culturales y de formas de resistencia, y unir todo esto en un gran bloque que lleve a un cambio de rumbo al país, porque hoy lo que enfrentamos no es admisible, ¿no? Y estamos ante una situación de emergencia, y tenemos que enfrentarla, dar la cara, juntarnos con los compañeros de otros sectores, y yo creo que el próximo domingo pues vamos a ver a un movimiento que es parte de ese continente, de ese contingente, que es Morena, y que está pues por la defensa de los derechos y del petróleo, y contra el aumento de impuestos generalizado que está proponiendo el PRI y Peña Nieto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que va a haber una expresión multicultural, multiclasista, de todas las regiones de México, que están, digamos, uniendo su voluntad, uniendo su voz contra la destrucción de México, del país, y al mismo tiempo por la defensa del petróleo y de la riqueza natural, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser parte de lo que veamos expresado el domingo. Esto pues no acaba hasta que, digamos, va a mediano plazo
en la medida en que el Congreso avanza la discusión sobre la reforma energética y hacendaria, pues el movimiento tiene que también tomar decisiones de profundizar y de aumentar su capacidad de movilización y su capacidad de acción y su eficacia para presionar al Congreso de que no apruebe ni las reformas constitucionales al artículo 27 y 28, ni la entrega de la industria petrolera y eléctrica pues a las empresas extranjeras, ¿no? Muy bien, Jesús Ramírez, pues muchísimas gracias por participar esta noche aquí con nosotros. Paso con Paco para luego ir con Pedro Miguel para que nos introduzca al grito. Gracias, que también estuvo. Gracias, Paco, pues tu conclusión y antes de pasar con Pedro Miguel para el grito que dieron juntos, que estuvo muy creativo el texto ese. Sí, estuvo muy bien el texto de Pedro y la gente estaba muy emocionada. Sí. Pues yo creo que mi conclusión es que no hay de otra. O sea, se han cerrado totalmente las puertas y vamos conduciendo el movimiento a una confrontación clara y directa con el aparato del Estado. Si no logramos establecer una correlación de fuerzas a nivel nacional y movilizar esta mayoría silenciosa que exprese el que está en contra de las reformas y las frene, ¿sí? Van a dejar el país hecho pedazos. Yo creo que este es un problema de ganar conciencias en esta etapa, construir una mayoría y organizarla. Y desde luego la clave, entre otras cosas, está en la unidad. Muy bien, Paco, pues te agradezco muchísimo y un saludo a Benito, que me da mucho gusto leerle en sinembargo.com, a Benito Taibo, tu hermano. Gracias, Paco, muy buenas noches. Buenas noches. Y finalmente, Pedro Miguel, entonces tu conclusión y si nos introduces a este grito con un texto realmente muy notable. Me gustó mucho y la gente, como dice Paco, muy prendida. Gracias, Rubén. ¿Está ahí todavía el diputado Martínez Rojas? No sé. Sí, por aquí estoy. Está todavía por ahí. Sí. Bueno, a ver, mira, suena un poco extraño que uno le agradezca y le reconozca a alguien que haga lo que tiene que hacer, pero yo sí quiero hacerle un reconocimiento al diputado Martínez Rojas, porque él votó en contra de esta llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral, bis, la Ley General del Servicio Profesional Docente, y quiero decir que fue de los pocos que votaron en contra, es decir, no más del 20% de la Cámara de Diputados votó en contra de esa reforma o algo así, e incluso los diputados del PRD que votaron en contra fueron minoría, es decir, fueron más los que votaron a favor de esa canallada. Fíjate qué cooptadas están las cosas. Sí. Y el diputado Martínez Rojas creo que se honró con representar a sus representados, cosa que en el México de hoy es excepcional. La norma es que tú votas por alguien que te va a dar una puñalada en cuanto tome posesión del cargo. Entonces, diputado, muchas gracias. No tiene nada que agradecer. No, la verdad cumplimos con nuestra obligación, como usted menciona, lo hicimos con compromiso que asumimos durante lo que fue la campaña, y bueno, además los maestros allá en Morelos, de donde yo vengo, el cuarto distrito, jugaron un papel muy importante en la defensa de los votos que se dieron durante un reconteo muy reñido que tuvimos ahí con el PRI, precisamente, y los maestros nos apoyaron muchísimo, y desde luego, aunque no nos hubieran apoyado, estamos nosotros muy conscientes de que esta reforma pues no tenía nada de educativa, al contrario, como usted muy bien lo apunta, de laboral, y así lo dijimos en tribuna, y seguiremos votando en contra de todas estas contrarreformas que están por presentar, especialmente la energética, ¿no? Y subiéramos a argumentar exactamente por qué lo estamos haciendo. Estamos cumpliendo simplemente con nuestro trabajo. Muchas gracias, don Pedro Miguel. Bueno, pues yo soy optimista. Yo creo que si en 2008 logramos que el Senado detuviera esa votación, el vapor fast track, con la que pretendía privatizar el petróleo, hoy podemos también lograrlo. La correlación de fuerzas en el legislativo es mucho más desfavorable hoy que en aquel entonces, pero no se trata solo de los números concretos en las bancadas, sino se trata también de la gente que logremos poner en la calle, y me parece que lo estamos logrando, que estamos avanzando muy rápido en el sentido de
de movilizar a grandes sectores de la población. Soy optimista, creo que vamos a parar esta ofensiva antinacional y antipopular, y pues si la perdemos, pues tenemos que pararnos y seguir adelante, porque cuando se pierde la esperanza queda el sentido del deber. Claro. Ese es mi comentario. Oye, Pedro, ¿nos introduces al grito de independencia? Porque yo el de Peña Nieto, soy sincero, yo ni lo quise ver, aunque me metí un poco luego ahí a ver cosas de cómo andaba el Zócalo. Me puse a seguir lo de la transmisión de Revolución 3.0 que estaban transmitiendo desde el Monumento a la Revolución, y luego por ahí me llegó este video que hay episodios ahí que me conmovieron mucho, la verdad. Gracias, Rubén. Mira, yo creo que realmente el contragrito no fue lo que hicimos nosotros con el grito de todos en la colonia postal, sino lo que hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Monumento a la Revolución unas horas más tarde, sí, justo a la hora en que Peña estaba dando su grito del acarreo, ¿no? Sí, en el Zócalo. Descarado, sí. Descarado. Yo creo que el acto sustancial e importante fue el que ocurrió en el Monumento a la Revolución. Lo que hicimos en el Buzón Ciudadano, en este grupo de estudio que lleva ya años reuniéndose allí, lo hicimos por segundo o tercer año consecutivo, pues fue un intento por reevaluar y por darle realce a las cosas buenas que tiene este país. Es decir, en un momento en el que mucha gente está diciendo es que ya no vale la pena festejar porque no hay nada que festejar. Nosotros queríamos comunicar que sí hay muchas cosas que festejar, que hay una historia, que hay principios, que hay tejido social, que hay solidaridad, que hay cultura, que hay educación, que hay heroísmo, que hay abnegación, que hay amistad, que hay simpatía, que hay amor, que hay ganas de construir, que hay ganas de confraternizar, etc. Y que sí tenemos que festejar al país porque el país no lo han podido destruir. Y no lo han podido destruir por toda esa riqueza que, bueno, tratamos de plasmar en el grito de todos, querido Rubén. Pues muchísimas gracias, gracias a Mona Lisa, a Pastor, a Pepe, y si te parece bien, Mona Lisa, finalizamos con este contragrito, ¿no? En esta lectura, quien no lo haya visto, pues lo van a escuchar ahorita ahí en la voz de Pedro Miguel. Adelante, ¿no, Mona Lisa? Muy buenas noches. Claro que sí, y bueno, nada más un último comentario, con mucho entusiasmo nos estamos preparando todos para la marcha del domingo. Les informo al auditorio que vamos a tener un contingente de Radio La Nueva República. Nos vamos a reunir en el museo... se me fueron las cabras. Cansancio. Sí, en el museo, el que está ahí por el Museo de Antropología, el que de Arte Moderno, Tamayo. Sí, el Museo Tamayo va a haber una manta. Y para todos los que no pueden ir, vamos a tener la transmisión en vivo en radio y en televisión. Epigmenio Ibarra de Revolución 3.0 muy gentilmente nos va a pasar su señal. También vamos a tener gente de Radio La Nueva República Televisión sacando otras tomas de la marcha, y pues los invitamos a todos. Y otra cosa que yo quisiera invitar al auditorio, porque me parece muy importante, no solo las personalidades como don Pablo González Casanova, el obispo Vera, lean con cuidado este llamado que se firmó hoy a defender el petróleo. Son 4 puntos clave que hablan de lo que es la esencia de la lucha en México para, dentro de nuestras diferencias, como lo mencionan, llamamos a organizar la resistencia civil y pacífica, reconociendo la autonomía y la independencia de las organizaciones. Lo de el domingo no es solo de Morena, es de todo mundo, y pues va a estar muy bonito porque van contingentes de todos los estados. Así que con mucha fuerza, con mucha determinación, con mucha alegría de que nos asiste la razón. Y bueno, pues yo tengo aquí el audio y el video, lo va a poner Pastor, del grito de todos, y luego les vamos a poner el grito de la gente. Por ahí tenía el minuto del grito de Peña Nieto, Rubén, no sé si valga la pena.
Pues yo diría que nos lo ahorramos, ¿no? Yo diría también. Bueno, Ese ya pasó por Televisa. Ya pasó por Televisa. Sí, nos lo ahorramos. Vamos a este. Oye, una última cosa. El domingo también va a haber una marcha acá en la Olympic y la Broadway aquí en Los Ángeles. Es por el tema de la reforma migratoria. Yo no hablo mucho ahí del tema porque no me gusta esta reforma migratoria. De veras no me gusta. Y además no sé qué va a pasar con todo esto de Siria y tal. No sé si en el Congreso, los McCain, los Obama, en fin, no sé qué estén pensando de aquello. Pero a fin de cuentas mucha gente está esperanzada de salir de las sombras. Y el domingo también habrá en la Olympic y la Broadway acá una marcha para promover pues y renovar el tema de la famosa reforma migratoria acá en los Estados Unidos. Lo comento también. Y adelante, Mona Lisa, pues. Oye, pues si quieres, yo voy a tener la radio durante todo el día, desde una hora antes de la marcha, para recibir los reportes de nuestra gente. Y si quieres hablarme por Skype en tu celular, sacamos un reporte de la marcha ya. Fíjate que yo, hace como 2 años tengo un hijo que cayó de una barda, fue tremendo porque se fracturó ambos brazos y muñecas. Ya me acuerdo. Y estuvo a punto de ser operado en aquella ocasión, afortunadamente no lo operaron y ha quedado bien. Bueno, pues ahora resulta que ayer justamente lo tuve que llevar de emergencia al hospital porque le metieron el pie en un partido de básquetbol, cayó y se ha fracturado la muñeca derecha, pero todo parece indicar que ahora sí va a requerir operación. Y ando muy metido en todo esto, viendo médicos, mañana todo, ando en esas cosas, entonces me voy a desconectar un poquito el fin de semana. Iba a ir yo a San Francisco, tenía una cita importante, ya la cancelé, pero en fin, dependiendo de cómo ande, porque él anda muy adolorido, en fin, con mucho gusto lo haría. Bueno, pues vamos al grito de todos. Vamos al grito de todos. Un abrazo para todos, en verdad, acá desde Los Ángeles. No saben cómo extraño México. Ahora que fui allá cuando me regresé, esa lucha intensa por la vida en cada esquina, en cada calle, esa cosa que acá no se ve, no se siente aquello, pero cómo sale la gente luchando por el pan de cada día, se siente ya después de algunos años viviendo acá, cada vez que voy allá, es como algo que cambia en el cerebro y dices, ¡pum! Pero hay algo que se extraña sin duda de lo que pasa en México también, no todo es negativo, sigue habiendo una gran calidad humana, una gran solidaridad de mucha gente, una gran amabilidad de mucha gente. Acá desde Los Ángeles digo que extraño también mucho. Un abrazo para ustedes que tienen el privilegio de estar también por allá. Bueno, pues, abrazos para ustedes. Gracias. Vamos. Les voy a leer un texto que se publicó ya hace un par de días y Paco Ignacio Taibo va a dar el grito de la independencia. Vivan las semillas que germinan en silencio. Vivan los brotes que resisten la sequía y la tormenta. Vivan los tallos que se doblan sin quebrarse bajo la presión del viento. Vivan las ramas que avanzan y se entrelazan. Vivan los troncos que se robustecen. Viva el bosque completo. Vivan los que salen a las calles y a las avenidas por primera vez en su vida. Vivan los que han pasado toda la vida en las calles y no se han fatigado. Vivan los que conservan el corazón limpio después de tantos fraudes. Vivan las que escarban en la cáscara de la derrota hasta encontrar la victoria. Vivan los que persisten, los que advienen, los incansables. Vivan los abandonados de los que se acuerdan solo para cobrarles impuestos. Vivan las que actúan, las que cantan, las que danzan, las que pintan, las que toman video, las que escriben, las que operan, las que conducen, las que compran y venden con honestidad. Vivan los que proyectan, los que suman, los que reparan, los que venden su trabajo sin vender la conciencia. Vivan los que viajan sin olvidarse de llevar los principios en el equipaje. Y vivan los sedentarios que siembran sus principios y se quedan a cuidar la cosecha todo el tiempo que sea necesario. Vivan quienes no hacen escarnio de la pobreza y la dignidad. Vivan los que ven venir la tormenta y en vez de hincarse, se organizan. Vivan los campesinos expoliados. Vivan los asalariados que deben su salario antes de recibirlo. Vivan los informales que convierten su incertidumbre en el pan de cada día.
Vivan los jubilados que pierden día tras día la carrera contra la inflación. Vivan las niñas y los niños a los que se pretende dejar sin patria en el futuro. Vivan las adolescentes que no alcanzaron lugar en la prepa. Vivan los jóvenes excluidos de las universidades. Vivan los alumnos sin escuela, los maestros sin aula, los enfermos sin hospital, los servidores públicos sin presupuesto, los médicos sin medicinas, los artesanos sin taller, los comerciantes sin mercancía. Vivan todos aquellos que hacen milagros para sobrevivir. Vivan los profesionistas que se ajustan a su manera digna de vivir. Y vivan los inquilinos angustiados que no ajustan para la renta. Vivan los funcionarios que no roban y que no engañan. Vivan los legisladores que votan en contra de las reformas estructurales. Vivan los dirigentes que no se venden. Vivan los investigadores que no le temen a la verdad. Vivan los informadores que redactan sus notas entre amenazas de muerte. Vivan los que siguen viviendo en Estados Unidos para mantener a sus familiares en México. Vivan los migrantes mutilados por la bestia, extorsionados por la policía, vendidos como esclavos a los delincuentes, enterrados lejos de su patria. Viva la cooperativa Pascual, vivan todas las cooperativas, viva la industria petrolera, propiedad inalienable de la nación. Viva la UNAM, viva el POLI, viva la UAM, viva la UACM, vivan todas las universidades públicas de todos los estados. Viva la Constitución de 1917. Vivan los trabajadores de Mexicana. Vivan los MED. Vivan los mineros. Vivan las comunidades zapatistas. Viva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Viva Morena. Libertad para Alberto Patistán. Derogación de las reformas antipopulares impulsadas por el poder. Toda la solidaridad con los maestros en pie de lucha. Alto a la represión. Viva la raza. Viva la banda. Vivan los pelados. Viva la prole. Vivan los siempre insumisos. Vivan los muertos de todos los sexenios. Vivan las asesinadas de Ciudad Juárez, del Estado de México y de todos los rincones dolientes del país. Vivan los mineros de pasta de conchos. Vivan las víctimas de la homofobia. Vivan los niños sacrificados en la guardería nací. Vivan las semillas que germinan en silencio. Mexicanas y mexicanos, viva Cuauhtémoc. Viva Gonzalo Guerrero. Viva Fray Bartolomé de las Casas. Viva Francisco Tenamazcle. Viva Juan Jacinto Canec. Viva Gaspar Yanga. Viva Gabriel Teporaca. Viva Fray Servando Teresa de Mier. Viva Francisco Primo de Verdad. Viva Miguel Hidalgo. Viva Josefa Ortiz de Domínguez. Viva José María Morelos. Viva Leona Vicario. Viva Pigmenio González. Viva Francisco Javier Mina. Viva Vicente Guerrero. Viva el Batallón de San Patricio. Viva Benito Juárez. Viva Ignacio Zaragoza. Viva José Santos Degollado. Viva Melchor Ocampo. Viva Mariano Escobedo. Viva Ricardo y Enrique Flores Magón. Viva Juana Belén. Viva Emiliano Zapata. Viva María Arias Bernal. Viva Aquiles Cerdán. Viva Francisco Villa. Viva Elisa Cuña. Viva Antonio Díaz Soto y Gama. Viva María Talavera. Viva Felipe Carrillo Puerto. Viva Lázaro Cárdenas. Viva Francisco J. Mújica. Viva Rubén Jaramillo. Viva Benita Galeana. Viva Valentín Campa. Viva Demetrio Vallejo. Viva Frida Kahlo y Diego Rivera. Viva José Revueltas. Viva Alberto Castillo. Viva Carlos Montemayor. Viva Carlos Monsiváis. Viva Betty Cariño. Viva Samuel Ruiz. Viva Carlos Fuentes. Viva Arnoldo Martínez Verdugo. Viva José María Pérez Gay. Viva Daniel Cassés.
viva el arte, viva el amor, viva la terquedad vital, viva la honestidad, viva la congruencia, viva la solidaridad, viva el espíritu unitario y viva la vida. Mexicanos, mexicanas, viva la unidad de las fuerzas de izquierda en la transformación de este país. ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Pónganse de pie, quítense los sombreros y cantemos el himno. El acero apresado y el bidón, y la tierra al sol vive siempre en su centro la tierra al sol vive. En su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, en la selva nuestra tierra, y reviente en sus centros la tierra, al sonoro rugir. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! Nos vemos, que pasen muy buenas noches, estamos aquí